voy a arreglar el micrófono. Es que la primera parte de célula que se divide en 3 clases, ¿no? Que las voy a dar yo hoy de igual manera. Hoy lunes, el miércoles y el próximo lunes porque el viernes no hay clases, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de célula, vemos que todos los organismos vivos están compuestos por una célula. Ya sean que sean organismos unicelulares, una sola célula es todo su sistema, y cuando son pluricelulares, muchas células conforman un sistema, un aparato, luego un sistema, luego un ser vivo más complejo, ¿verdad? Entonces, ¿las bacterias son unicelulares o pluricelulares? Unicelulares. Unicelulares. Muy bien, las bacterias son unicelulares y además una sola célula puede formar una comunidad que se conoce con el nombre de colonia. Entonces, una bacteria en 15 minutos normalmente ya son 2 bacterias, en 30 minutos son 4 bacterias, en 45 minutos son 8 bacterias y así sucesivamente. Si se van dividiendo de forma logarítmica a lo largo del día, el día de mañana la agrupación de bacterias van a formar una colonia. Entonces, una bacteria solita es lo que nosotros vamos a llamar una unidad formadora de colonias. ¿Y qué es una colonia? No es nada más que muchas bacterias unidas que forman, que tienen ciertas características en cuanto a color, forma, tamaño, olor, agrupación, etc. Entonces, una bacteria, una célula es un organismo vivo. Un organismo vivo es una unidad formadora de colonias. ¿Y qué es una colonia? Son muchas bacterias unidas que son hijas de una sola célula. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es una bacteria, decimos que es una célula. Una célula o un organismo unicelular. Entonces, las células las conocemos de 2 tipos, ¿no? Las eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas son todas las células que hemos estudiado en histología, que son células que tienen núcleos que se unen y forman aparatos y luego sistemas. En cambio, las células procariotas, un organismo solito, es una unidad viva, una unidad formadora de colonias y se llaman procariotas porque no tienen núcleo, sino que su genoma se encuentra libre en todo el citoplasma. Si nosotros vemos cuáles son las similitudes y las diferencias entre las células eucariotas y las células procariotas, vamos a ver que simplemente se diferencian en el tipo de estructura. Por ejemplo, la estructura de las paredes, la bacteria tiene una pared, la célula tiene una membrana. La bacteria tiene membrana y pared, la célula solamente tiene membrana. Y los organelos que se encuentran dentro del citoplasma son diferentes entre las procariotas y las eucariotas. Si se acuerdan de la teoría simbiótica, se dice que las células eucariotas se han formado por unirse varias mitocondrias que han ido comiéndose y las membranas se han ido especializando. Entonces, si recordamos, ya han envuelto un genoma y de pronto se han empezado a dividir y de pronto han dado la vida. Esa teoría es una de las más acercadas de las teorías científicas, aunque ninguna se ha comprobado todavía, pero es una de las teorías más acertadas en cuanto a la formación de una célula. En cambio, las similitudes son bastantes, ¿no? Ambas tienen ácidos nucleicos, ambas secretan proteínas, ambas tienen lípidos en la pared, ambas tienen hidratos de carbono, ambas siguen rutas metabólicas, ambas producen proteínas, ambas células almacenan energía. Entonces vemos que las similitudes y las diferencias entre ambos tipos de células son bastantes. Procariote significa prenúcleo. Hemos dicho que las procariotas no tienen un DNA encerrado en una membrana nuclear.
Entonces, el sitio donde se encuentra el cromosoma o el genoma se llama nucleoide. Y se llama nucleoide porque no tiene una membrana que lo separa del citoplasma. El DNA se encuentra libre y se encuentra súper enrollado, igual que en las células eucariotas. Si las células eucariotas tienen un DNA súper enrollado alrededor de proteínas que se llaman histonas, las células procariotas se encuentran enrollados alrededor de proteínas, pero no se llaman histonas, sino se llaman simil-histonas, parecidas a las histonas. Las células procariotas no tienen organelos, los únicos organelos que tienen son los ribosomas. Y todas las otras funciones que cumplen las membranas, que cumplen las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, se llevan a cabo en la membrana celular que se encuentra por debajo de la pared. Entonces, las células procariotas no tienen organelos. Tienen una pared celular que se encuentra por encima de la membrana y tienen otro tipo de división celular que se conoce con el nombre de fisión binaria. Las células eucariotas, en cambio, tienen un núcleo que separa el citoplasma de los cromosomas. Las células eucariotas tienen 23 cromosomas, las haploides, y las diploides 46. En cambio, las células procariotas solamente tienen un cromosoma circular. Algunos géneros, como en toda la biología, tienen más de 1, 2, 3, 4, 5, pero la mayoría solo tienen uno. Tienen un DNA doble cadena, bicatenario, que se encuentra súper enrollado alrededor de las histonas. Tienen organelos como las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, liso y ribosomas. Y no todas las células eucariotas poseen pared y se dividen por mitosis. En cambio, las bacterias por fisión binaria. Si nos dedicamos solamente a las procariotas, vamos a ver que son un grupo heterogéneo. ¿Qué significa? Que existen miles de millones de tipos diferentes de células eucariotas en el mundo. No se olviden que respiramos bacterias, comemos bacterias, tocamos bacterias, aspiramos bacterias, bebemos bacterias, porque vivimos rodeados de bacterias. Y existen miles de millones de tipos diferentes de bacterias alrededor nuestro. Al ser microorganismos unicelulares, pertenecen al grupo de las arqueas y todas estas se estudian por su similitud en cuanto a su forma, en cuanto a la composición química, en cuanto a la necesidad nutricional, a su actividad y a qué tipo de energía utilizan. Si utilizan energía de la luz, si utilizan energía química, si utilizan energía de los alimentos que consumen. Todas estas bacterias se clasifican o se agrupan por subtipos de acuerdo a estas características. Entonces, una bacteria es simple, es un DNA rodeado de una pared que tiene ribosomas. Fin, no tiene nada más. Algunas bacterias, algunas células eucariotas por encima de la pared, que es la capa más gruesa, tienen una membrana delgada que se conoce con el nombre de cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana es una membrana externa, es la capa más externa de las células eucariotas. Sin embargo, no todas las bacterias poseen membrana. Generalmente poseen membrana las bacterias más patógenas. Esta membrana externa, que se conoce con el nombre de cápsula, está formada principalmente por hidratos de carbono o azúcares. Azúcares de gran tamaño que vienen derivados de la glucosa. Ustedes saben que la glucosa, dentro de todos los azúcares, es la principal fuente de energía de todas las células. Y la glucosa la proporcionan los alimentos que se encuentran en el hábitat de la célula. Entonces, la glucosa es la principal fuente de energía de todas las células eucariotas, que se degrada de los alimentos, en el caso de los seres humanos,
y las bacterias ambientales del nicho ecológico ambiental, las bacterias acuáticas del agua, de los animales del agua, y así sucesivamente. La mayoría de las bacterias patógenas poseen cápsula. Y dada la casualidad, la cápsula las hace mucho más patógenas y mucho más virulentas. Esta cápsula también ayuda a la bacteria a que resista los procesos de desecación, que significa que si estas bacterias patógenas se encuentran en el medio ambiente y tienen cápsula, van a degradarse o van a tardar más tiempo en morirse porque mantienen la humedad más tiempo en su hábitat. Esta cápsula también ayuda a elegir de mejor manera qué sustratos van a ingresar dentro de la célula. Es por eso que muchas de las bacterias capsuladas evitan el ingreso de los antibióticos, que son hidrosolubles, y son más resistentes al efecto de los mismos. Por tanto, tienen mecanismos de resistencia mucho más fuertes o más potentes que las bacterias no capsuladas. Esta cápsula también sirve como adherencia, que significa que ayuda a que una bacteria se cuele con la otra, impidiendo así la muerte celular rápidamente. Y por otra parte, sirve también como una barrera. ¿Una barrera entre qué? Ustedes durante los últimos años, el último año, han escuchado mucho hablar del sistema inmune, que las enfermedades dependen del sistema inmune, que los anticuerpos actúan contra ciertos antígenos específicos. Pero ¿cómo se activa toda la acción de los anticuerpos y del sistema inmune? El sistema inmune tiene que reconocer a los cuerpos como extraños. ¿Y cómo los reconoce? Reconoce los azúcares que se encuentran en la pared, en el caso de las bacterias. Pero si en medio de estos azúcares de la pared hay una cápsula, entonces los antígenos tardan en reconocer una bacteria capsulada como extraña. Por tanto, la respuesta inmunológica también va a ser retardada. La cápsula nosotros la podemos ver. Sí, la podemos ver microscópicamente cuando utilizamos algunas tinciones especiales. Si ustedes se fijan en esta placa de su izquierda, ven que existe una bacteria y alrededor hay como una sombra o una fase translúcida. Esta es la cápsula. Y en este lado, si vemos una microfotografía de mayor acercamiento o electrónica, vemos la bacteria y alrededor la cápsula. Entonces, la cápsula es un mecanismo de defensa de las bacterias que impide el paso de los antibióticos y también impide el reconocimiento por el sistema inmune, la hace más patógena y sirve también como órgano de adherencia. Si se fijan en este caso, esta es una bacteria capsulada, este es un receptor de una célula T, entonces está buscando el azúcar de la pared. Como esta bacteria es capsulada, impide que este receptor se una a el azúcar y se despierte la respuesta inmune y se fabriquen los anticuerpos más rápidamente. Entonces, la cápsula actúa como un mecanismo de defensa frente a las agresiones del medio, ¿sí? Luego podemos ver que la cápsula bacteriana también es una capa que ayuda a mantener la forma de la bacteria. Es una capa no muy, es flexible, pero a la vez es rígida. Está formada por azúcares y sus funciones principales, una vez más, adherencia, ya sea a la mucosa o a otras bacterias, evitar la fagocitosis o la activación del sistema inmune y proteger de la desecación a la bacteria. Entonces, la ayuda a sobrevivir en condiciones adversas. Ahora vamos a hablar que no todas las bacterias tienen una cápsula. Muchas de ellas secretan unos pequeños pelitos o azúcares por encima que se conocen como exopolisacáridos. Estos pelitos, sí, son como pequeños pelitos, forman el glicocálix.
el glicocáliz no es lo mismo que la cápsula, no. La cápsula es una membrana compacta alrededor. El glicocáliz es como un pegamento, una sustancia de adherencia, como el cemento alrededor de un ladrillo, que hace que se unan unas células con otras y estas a su vez se unan a las mucosas, a los catéteres, a los tubos endotraqueales y hacen que colonicen estos equipos, estos aparatos o estos sondas extracorporales. Este glucocáliz forman biopelículas. Si ustedes, por ejemplo, dejan en un mesón caer una gota de refresco, digamos Coca-Cola, y no lo limpian, pase un día y van a ver que la mancha ya no es líquida, sino es pegajosa. Pasan 2 días y van a ver que ahí está llena de pelitos. Pasan 3 días y está llena de basura. Pasan 4 días y se ha vuelto una cosa pegajosa. Pasan más días y van a ver que hasta va a ser difícil salir. Entonces va adhiriendo pequeñas sustancias pequeñitas que hacen difícil remover. Lo mismo sucede con las bacterias. El glucocáliz une una bacteria, 2 bacterias, 3 bacterias, 4 bacterias, 5 bacterias, se van uniendo con ese como pegamento alrededor y pasan varios días y van a ver que es difícil remover. Y, por ejemplo, en el caso de los pacientes que ahora tenían COVID, tienen un tubo endotraqueal. Entonces, si nosotros no se puede cambiar el tubo endotraqueal seguido porque hay un proceso inflamatorio. Si nosotros no cuidamos ese tubo y lo manipulamos de manera irresponsable, equivocada, con las manos sucias, van a ver que tanto colocar cosas o limpiar o aspirar por ahí, alrededor de la boquilla, se va poniendo amarillo. Si ustedes tocan eso amarillo, van a ver que es una película. Si sacamos esa película, la teñimos y la miramos al microscopio, vamos a ver que son muchas bacterias. Si las bacterias se siguen reproduciendo ahí, van a ir ascendiendo y van a llegar al pulmón. Y tanto manipular estas bacterias que son oportunistas van a provocar infecciones asociadas al tubo. Lo mismo sucede con las ondas uretrales, con los catéteres venosos. Lo mismo sucede con cualquier sonda o tubo que ingrese al organismo que no sea natural. Algunas enfermedades también se propagan de la misma manera, por ejemplo, las infecciones urinarias. Las bacterias viven en el lumen de la uretra, empiezan a multiplicarse y gracias a su glucocáliz se van adheriendo una al lado de la otra. Si la persona no tiene buena higiene, no tiene buenos hábitos, estas bacterias van subiendo de manera ascendente, llegan a la vejiga, colonizan la vejiga y se produce una infección urinaria. Entonces, el glucocálix es una estructura flexible, laxa, que se encuentra entre las células que sirve para la adherencia. La adherencia entre bacterias, sí, pero también la adherencia a catéteres, prótesis, mucosas u otros tejidos. En cambio, la cápsula es una superficie densa, una membrana que cubre la bacteria que evita que sea fagocitada. En la caries dental, ¿qué sucede? O en la formación de la placa dental, que ustedes ven acá en los dientes, ¿verdad? Y ven detrás de los dientes como una biopelícula amarilla. Esta biopelícula probablemente ha comenzado de esta forma. Primero había una bacteria, luego se han ido multiplicando, se ha ido formando el glucocáliz alrededor de las bacterias. Se han ido multiplicando, esta masa ha ido creciendo y unas a otras se han ido alimentando y después se forma el sarro, ¿sí? Que tiene que ser removida por instrumentos dentales. Entonces, ¿la placa dental es una acumulación de bacterias? Sí. ¿La placa dental es contagiosa? Sí. Si nosotros vemos al microscopio electrónico, por ejemplo, este es un cepillo de dientes. En un cepillo de dientes ven una biopelícula. ¿Esta biopelícula de dónde ha salido? De las bacterias de la boca que se han adherido al cepillo dental y han empezado a multiplicarse y forman una película ahí mismo.
Si no lavamos ese cepillo de dientes, pronto va a ser como este lado, ¿no? Millones de bacterias en un solo pelito del cepillo de dientes que en vez de limpiarnos nos va a ir aumentando la carga bacteriana en la boca. Entonces, hasta ahí hemos visto la parte más externa de la bacteria, la cápsula y el glucocáliz. Luego vamos a ver la siguiente capa. La siguiente capa es la pared. Y la pared solamente se encuentra en las células procariotas. Las células eucariotas solamente tienen una membrana que es una bicapa lipídica. Las bacterias por encima de la membrana celular tienen esta estructura que se conoce con el nombre de pared bacteriana. La pared bacteriana se encuentra debajo de la cápsula en las membranas que tienen, en las bacterias que tienen cápsula. Entonces aquí, si nosotros vemos más de cerca, vemos que está la célula, la pared y la cápsula por encima. Y algunas bacterias tienen otras membranas que más adelante vamos a ver qué se llaman. Entonces, la pared bacteriana, ¿para qué sirve? Primero, sirve para diferenciar un individuo de otro. Segundo, según la composición que tenga la pared, nos va a servir para clasificar a las bacterias en diferentes grupos. Tercero, nos va a servir para darle forma a la célula. Cuarto, nos va a servir para darle la apetencia tintorial. ¿Y qué es la apetencia tintorial? Es la atracción que tienen por un tipo de colorante. Que si nosotros hacemos la técnica de Gram, por ejemplo, vemos al microscopio y vamos a poder clasificar a las bacterias en dos grupos, Gram positivas o Gram negativas. ¿Y de qué depende? De la composición de la pared. Entonces, saber la composición de la pared es importante, sí, porque nos va a ayudar a diferenciar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas de aquí hasta que dejen de ser médicos. Van a hablar así, grupos, Gram positivos, Gram negativos. Farmacología, Gram positivos, Gram negativos. Medicina interna, Gram positivos, Gram negativos. Cirugía, Gram positivos, Gram negativos. ¿Para qué? Para direccionar el tratamiento antibiótico. Entonces, la pared es lo más importante de la bacteria, porque nos ayuda a clasificar en grupos bacterianos. Es una estructura compleja, es semirrígida y se dice semirrígida porque no se olviden que todos los nutrientes tienen que atravesar la pared. Configura la forma de la célula, pero sin embargo, esta es una gran, digamos, con la biología toda regla tiene su excepción. No todas las bacterias tienen pared. Existe un grupo de bacterias como las clamidias, por ejemplo, que no tienen pared bacteriana. Entonces, pero son bacterias, sí. ¿Cómo se clasifican? De otra manera que la vamos a ver en su momento, pero no todas las bacterias tienen pared. Y eso casi siempre se equivocan en el examen. La función más importante de la bacteria es que ayuda a conservar la presión intracelular. ¿Por qué? Porque ¿quién sabe cuál es la presión atmosférica? ¿A cuánto llega? ¿A qué presión estamos ahorita? A 495 de presión, doctora. 495 milímetros de mercurio, ¿verdad? Sí. Si hablamos en atmósferas, más o menos, ¿cuántas atmósferas? Una atmósfera, ¿sí? Más o menos, una atmósfera. Entonces, ¿cuál es la presión intracelular en una bacteria? Sí, entre 5 y 20 atmósferas. Entonces, ¿hay más presión dentro de la bacteria o fuera de la bacteria? Dentro de la bacteria. Dentro. Muy bien. Entonces, para que la bacteria pueda introducir nutrientes
existiría una gran dificultad, ¿no? Porque dentro de la bacteria hay una alta presión que en realidad impediría el ingreso de nutrientes al interior de la célula. Si hablamos de ósmosis, difusión facilitada, ¿sí? En cambio, si hablamos de los procesos activos, como el simporte, el antiporte, el uniporte y la difusión con gasto de energía, tiene que vencer esa barrera de la presión atmosférica. Entonces, imagínense que la pared bacteriana tiene que ser tan importante para mantener esta presión dentro de la célula, ¿sí? Entonces, la pared celular primero mantiene la presión atmosférica, le da la forma a la bacteria, resiste la tensión, que evita además que la bacteria se deshidrate por esa diferencia de presión intra y extracelular, o que explote por la misma razón. Entonces, esta pared está conformada por un componente que es el más importante, que se conoce con el peptidoglicano, llamado también peptidoglucano, mucopéptido o mureína, según el libro que usted lea. Pero estos tres nombres significan lo mismo. Más adelante vamos a ver su composición. ¿La división celular depende de la pared? Sí. ¿Por qué? Porque hemos visto que la bacteria no tiene organelos. Entonces, ¿dónde comienza la división celular o la fisión binaria? En una estructura que es parte de la pared, que es un pliegue que se conoce con el nombre de mesosoma. Mesosoma lateral o mesosoma tabicado. Hemos dicho que las células bacterianas no tienen organelos, no tienen mitocondrias, no tienen aparato de Golgi, no tienen retículo endoplásmico. Entonces, ¿quién cumple esas funciones? La pared bacteriana. Entonces, en la pared se llevan a cabo toda la biosíntesis de los nutrientes que ingresan a la célula. Y también otra función muy importante es un determinante antigénico. Entonces, todavía no hemos llevado inmunología, pero determinante antigénico es cualquier fracción o componente de la estructura bacteriana o viral que estimule la respuesta inmunológica. Entonces, cada bacteria, cada tipo de bacteria, cada tipo de virus, cada tipo de parásito tiene un determinante antigénico específico. El determinante antigénico es tan importante porque los anticuerpos se forman frente a esa molécula. Cuando un anticuerpo se forma frente a una molécula, inutiliza al oponente. Entonces, la pared bacteriana es el determinante antigénico de las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias no tienen la capacidad de producir muchos componentes, muchas estructuras diferentes en una sola célula. Entonces, la pared es el determinante antigénico. ¿Y qué es un determinante antigénico? Una vez más, es aquel capaz de estimular la respuesta inmune. Entonces, ¿el determinante antigénico es el que le da la virulencia a la bacteria? Sí. El determinante antigénico determina si la bacteria es muy virulenta, poco virulenta o no es virulenta. ¿Sí? Porque no se olviden que antes de empezar cualquier, por ejemplo, en bacteriología sistemática, vamos a ver que no todas las bacterias son malas. Tenemos millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo que más bien nos ayudan a degradar alimentos, a protegernos contra los patógenos y así sucesivamente. Si nosotros vemos la estructura química de la pared bacteriana, vamos a ver que está formado por dos ácidos, el ácido N-acetilglutámico y el ácido N-acetilmurámico. Entonces se intercalan como una red, imagínense una malla olímpica, ¿sí? Un cableado de malla, una línea de N-acetilglucosamina, otra de N-acetilmurámico, otra de N-acetilglucosamina y otra. ¿Y qué forma tienen estos ácidos? Tienen forma hexagonal.
Como la glucosa, sí, porque derivan de la glucosa. Esta mureína o peptidoglicano o glucopéptido o peptidoglucano son dos unidades derivadas de la glucosa que se unen a aminoácidos en la cola, que es la L-alanina y el ácido isoglutámico y la L-lisina. Entonces, esta estructura de aminoácidos es la que une la mureína, ¿sí? Entonces se va formando como una malla o como una fila de ladrillos, ¿no? Unos verticales, horizontales, verticales, horizontales, verticales, horizontales. Ahora, dependiendo el grosor de esta estructura, las bacterias pueden ser gram positivas o gram negativas. Se dice que las gram positivas tienen hasta 50 capas de estos ácidos. En cambio, las gram negativas solo entre 5 a 10 capas. Entonces, el grosor, las gram positivas tienen mayor cantidad de peptidoglicano que las gram negativas. El peptidoglicano entonces es un polímero complejo formado por dos azúcares. Entonces es un disacárido repetitivo porque la estructura se repite o se intercala. Tiene tres partes: la columna vertebral, que es la N-acetilglucosamina o el N-acetilmuránico. Las cadenas tetrapéptidas que hacen que los azúcares se unan unos con otros, y los puentes peptídicos que están formados por los aminoácidos. Entonces ahí vienen N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. Los tetrapéptidos son estos y los polipéptidos son estos, ¿sí? Entonces, si ven, es como una malla, ¿sí? Es como una malla formada por una estructura. Entonces, las cadenas de los tetrapéptidos están formadas por 4 aminoácidos, que ya les hemos dicho, la L-alanina, el D-glutámico y la D-alanina y el N-acetilmurámico. Ahora, ¿qué les voy a preguntar de memoria la estructura? No, porque no tiene sentido. Solamente con que ustedes sepan que está formado por 2 azúcares y una cadena de aminoácidos, suficiente. Hablemos un poco de la pared bacteriana gram positiva. La pared bacteriana gram positiva es una pared simple porque está compuesto en su mayoría o en el mayor grosor por el peptidoglicano. Entonces viene la membrana citoplasmática, encima el peptidoglicano, hemos dicho más entre 50 a 100 capas. En medio, los ácidos, unos ácidos que se conocen con el nombre de ácidos teicoicos, y aquellos que se unen a azúcar se llaman ácidos, o una grasa, lipoteicoicos. Entre la pared y la membrana hay un pequeño espacio virtual que se puede conocer con el nombre de espacio periplásmico, pero en esta bacteria gram positiva no es tan importante como en la gram negativa. Entonces, si les pregunto, ¿qué tienen las gram positivas? Membrana citoplasmática, por encima peptidoglicano y en medio ácidos teicoicos y lipoteicoicos. 3 componentes. ¿Las bacterias gram positivas pueden tener cápsula enzima? Sí, pueden tener, pero es muy raro. Generalmente, las gram negativas son las que tienen una cápsula enzima. Como promedio, hemos dicho que existen entre 50 y 100, promedio 40 capas. En realidad, ocupan el 50% del grosor de la pared. El peptidoglicano le da la forma a la bacteria. ¿Cuáles son las formas que existen? Cuando las células son circulares, se conocen con el nombre de cocos. Cuando las células son cilíndricas, se conocen con el nombre de bacilos. Y cuando las células son onduladas, existen diferentes tipos y generalmente son espirilos. Hemos dicho que no todas las bacterias tienen pared. Aquellas que carecen de peptidoglicano se conocen con el nombre de arqueobacterias. Los únicos componentes especiales que tienen las gram positivas
son los ácidos teicoicos o teicurónicos, que son polisacáridos, que les sirven ¿para qué? Son determinantes antigénicos de la pared, que significa que cada bacteria gram positiva tiene ácidos teicoicos terminales cuya estructura es diferente, propia para cada género. Entonces, ¿es un determinante antigénico propio de cada bacteria? También. Entonces, sí hemos visto que el péptidoglicano es un determinante antigénico. El ácido teicoico es otro determinante antigénico. En medio de la pared existen polímeros hidrosolubles. ¿Qué significa? Si la pared es una membrana que filtra los componentes que van a entrar a la célula, si toda la membrana fuera hidrófoba, ninguna sustancia acuosa podría penetrar la pared. Entonces, estos polímeros le dan hidrosolubilidad a la bacteria. Por tanto, las sustancias acuosas y el agua atraviesan la bacteria. Ahora, el péptidoglicano es como una red o un filtro que evita que modula la cantidad o concentración de sustancias acuosas que ingresan y salen de la célula. Esto hace, una vez más, que se impida la deshidratación o la hiperhidratación de la célula hasta que estalle. Los ácidos teicoicos y teicurónicos van anclados. Los ácidos teicoicos van anclados en el péptidoglicano y los teicurónicos llegan hasta la membrana celular. Estos son fabricados en el citoplasma y se van formando como una pila a través de la pared bacteriana. ¿Para qué sirven estos ácidos? Son, una vez más, determinantes antigénicos. Entonces, ¿son los antígenos de la bacteria? Sí. Actúan como antígenos. Entonces, se los conoce normalmente como antígenos de superficie. ¿Y superficie por qué? Porque si ven este esquema, atraviesan hasta afuera, hasta lo más externo de la pared. Es lo primero que van a ver los linfocitos, los leucocitos, las células del sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son los antígenos de superficie de las células gram positivas? Los ácidos teicoicos. En todas las bacterias, ¿sí? Por eso son específicos para cada género bacteriano. Son como cadenas que se encuentran o que atraviesan toda la pared bacteriana y que vienen ancladas a la membrana citoplasmática. Estos ácidos teicoicos están formados por D-alanina, glicerol, ribitol y unos azúcares. Su función es el ingreso de algunos micronutrientes como el magnesio. Ayudan a la formación del glucocálix y sirven de anclaje en las monosurónico o de glucosurónico. Entonces son azúcares ácidos. ¿Parecidos a la N-acetilglucosamina? Sí. Los polisacáridos de la pared producen la hidrólisis de la pared. Permiten el ingreso de azúcares neutros o azúcares ácidos. ¿Y para qué sirven estos azúcares? Para formación de ATP y para formación de componentes de la pared bacteriana. Muy bien. Hasta ahí vamos a avanzar hoy día. Y si tienen alguna pregunta, me gustaría saber para despejar sus dudas. El próximo miércoles vamos a avanzar el resto de la pared y algunos órganos de la bacteria y el lunes terminamos. Pero si hasta aquí tienen alguna duda, pueden preguntar a través del chat o encender su micrófono y preguntar. ¿Nadie? ¿Todo está entendido? Doctora, más que una duda, una curiosidad. Entonces, la pared bacteriana podría ser como la pared celular de las células vegetales, ¿no?
solo que la pared bacterial sí ayudaría a conservar la forma de la célula cuando hay cambios de osmolaridad en el ambiente. Exacto. Es como, en las células vegetales no se llama pared, es como una coraza, ¿verdad? En la que se lleva a cabo la fotosíntesis. Entonces sí, es muy similar a las células vegetales, porque aquí también es como una coraza que mantiene la presión osmótica intracelular para evitar que se destruya la bacteria. En eso es una comparación muy interesante, sí. En el chat dice, ¿hay alguna bacteria que a pesar de no tener cápsula es muy, muy virulenta? Sí, hay varias, pero las más, lo que sucede con, a ver, cuando vayamos a ver bacteriología sistemática, van a ver que las bacterias que tienen cápsula son las bacterias que van a producir infecciones más graves, sobre todo en el sistema nervioso, como la meningitis, por ejemplo. Entonces, hay algunas bacterias no capsuladas. Sí, por ejemplo, el estreptococo no tiene cápsula y también es patógeno, pero la mayoría de las más patógenas son capsuladas. Dice, ¿qué pasa si la presión de la bacteria disminuye? ¿Afecta en algo al organismo humano si su presión disminuyera? No, al organismo humano no afecta. Si disminuye la presión intracelular de la bacteria, ¿qué sucede? La presión se mantiene gracias a la pared. Si la presión dentro de la célula disminuye, lo que va a suceder es que va a empezar a absorber agua del medio externo. Y el resultado final es que la bacteria se va a hinchar y va a explotar. Si la presión extracelular aumenta, va a migrar el agua de dentro de la célula al espacio extracelular. Y lo que va a hacer la bacteria se va a arrugar, se va a deshidratar y se va a morir. Entonces, en el organismo, en el ser humano, no afecta, solamente en la célula. Dice, si el grosor de la cápsula bacteriana es mayor, ¿significaría que hay resistencia bacteriana? No. El grosor de la cápsula no tiene nada que ver con la resistencia. El simple hecho de tener cápsula produce ciertos mecanismos de resistencia que los van a ver detallados al final de este rote, pero el grosor de la cápsula no tiene nada que ver con el tipo de resistencia. Simplemente la cápsula ya es un mecanismo, ya actúa como un mecanismo de resistencia frente a los antibióticos, pero el grosor no tiene nada que ver. Además, la cápsula como tal tiene el mismo grosor casi en todas las células. Lo que varía es el glucocáliz. Y eso sí impide, mientras más grueso es el glucocáliz o la capa mucosa que se forma alrededor de la bacteria, más difícil de tratar es la infección. Dice, cuando hablaba de cápsula, en su video se mostraba C3b. ¿Es parte de la cápsula y qué es? Ah, ya. El C3b, a ver, ¿ustedes conocen el sistema de complemento? El sistema de complemento es parte de la inmunidad innata, que lo han debido ver un poco en el colegio, ¿no? La inmunidad innata es la inmunidad con la que nacemos y está formada por un grupo de proteínas que se van activando. Por ejemplo, si ustedes se golpean el dedo o ingresa una astilla a su dedo, viene el sistema de complemento y se activa. Entonces, viene el C1, como se convierte en C2, en C3, en C4, así. Y el C3, la proteína de complemento número 3, es la más importante porque activa toda la cascada de la respuesta inflamatoria, que ustedes la han debido conocer como dolor, rubor, tumor, ¿no? Y ardor o temperatura. Entonces, el C3b, que se encuentra en la pared de la bacteria, es una proteína que activa la respuesta inflamatoria. Si
las células del sistema inmune no pueden captar esa proteína, no se activa la respuesta inmunológica rápida. Entonces, las bacterias aprovechan de multiplicarse y de causar más daño. En cambio, si las células del sistema inmune detectan el C3b en la pared de las bacterias, se activa la respuesta inmune y el sistema inmunológico actúa más rápido, eliminando las bacterias de mejor manera. Entonces, el C3b no es nada más que una proteína que es parte de la cascada de la inflamación. Entonces dice, ¿una bacteria no puede tener al mismo tiempo cápsula y glicocálix? No. O tiene cápsula o forma glicocálix, pero ambas no. Una de las dos. Si no, serían súper patogénicas y serían muy difíciles de tratarlas y muy difíciles de removerlas. Ahora, ¿tienen alguna pregunta más?